saludo fraternal del Partido Comunista del Pueblo de Cataluña y de los jóvenes comunistas del pueblo catalán. Estamos aquí solidarizándonos con dos luchas que son una sola y que están durando mucho más de lo que creían estas garrapatas, estas sanguijuelas de la patronal, que se pensaban que esto era una pataleta y que nos íbamos a cansar a los 2 días. Pues aquí están los obreros y las obreras y también los estudiantes y el pueblo apoyando esta lucha legítima. ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! Yo creo que de esta lucha podemos sacar como mínimo una cosa en claro. Y es que va a haber un sector de la patronal que sí va a hacer negocios ingentes. Y es el de las farmacéuticas, porque la patronal va a necesitar grandes antidepresivos, cantidades monstruosas de antidepresivos, porque no puede dormir, no puede conciliar el sueño ante la perspectiva de la clase obrera que está unida y no se rinde. ¡Viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la lucha! Es porque tiene ese temor que crea ese entramado que es el Estado capitalista con sus leyes y sus partidos para defender sus intereses. Y nosotros sabemos que estos seres los vamos a tumbar porque, como decíamos, son ilegales. Pero si fuesen legales, también los tumbaríamos, porque la ley se hace a medida de la clase dominante, se hace a la medida de los empresarios y los banqueros. Y lo que lo puede tumbar no son los tribunales, es nuestra fuerza en los tribunales, pero también en la calle. Es la fuerza de la clase obrera organizada, que es esto, y lo que hay en Madrid, y lo que hay en toda España. ¡Que viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! Nosotros, a su ley infame, vamos a oponer la ley de la clase obrera, que es nuestra voluntad, la voluntad de la clase obrera. Pues sabemos que aunque ellos digan que lo que prima, que lo primero es el capital, que sin capital no habría producción, nosotros sabíamos que sin fuerza de trabajo de la clase obrera no habría producción. Y tenemos que decir a los compañeros administrativos de Panrico o a los de la planta de Coca-Cola en Martorelles que no hay término medio, que se está o con la patronal o con la clase obrera, porque no hay otra manera, o con la patronal, o con la clase obrera. no hay No hay otra manera, o con la patronal, o con la clase obrera. No hay otra manera, o con la patronal, o con la clase obrera. La vía de nuestra victoria va a ser la unidad obrera y también nuestra determinación de luchar, porque esta lucha la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Así va a ser, porque la única negociación y el único pacto posible son aquellos en los que se satisfagan todas nuestras reivindicaciones, todas y cada una. ¡Viva nuestra lucha, compañeros y compañeras! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros.